Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar, entre mil risas conocer de actualidad, temas del mundo y del ¡Mija, país. patientita! La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos locales e internacionales, personajes, deportes, farándula, Y bienvenidos como siempre a Garlando de Frente como la gente, doctores. Párele golas, hoy vamos a hablar de un tema así que a ustedes le deben parar muchas golas, porque es que está de moda, doctores. Tenemos que aprender a tener perdón, autoperdón, pero también tenemos que aprender a vivir el presente dejando el pasado a un lado, doctor. Pero sobre todo algo muy importante para ustedes hoy, que uno aprenda a sanar el corazón. Además, porque de las emociones reprimidas también enferma uno. ¿Ustedes sabían eso? Ya les voy a contar cómo es la cosa. hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. Vamos a saludar a un doctor que es del Tolima, Ibagué, es paisano de allá y toda la cosa. Que el vergajo vivió entre las letras y aprendió a escribir. Al final de la vida aprendió a escribir la cosa. Y hoy nos va a contar cómo es que a través de las letras, de la vida, de la reflexión de la vida, hoy nos trae un mensaje bonito. Ole, doctor, no nos quitar cómo le ha ido. Don Tamalio, ¿cómo va la causa? Bien, doctor, ahí aguantando frío como un berraco. ¿Cómo le ha ido, doctor? Pues muy bien, muy contento porque así como lo mencionas, al hablar de los verdugos que tenemos en nuestra vida, debemos empezar por nosotros mismos. No hay mayor verdugo en usted que usted mismo. Desde esas expectativas que se crea, desde la palabra, ¿cierto? Y desde el otro que y desde los temores infundados. Uno dice, es correcto. No, allá viene la suegra, eso mínimo ahorita se va a instalar en la casa, ¿no? Y al final no, ella viene, le trae pancito y se va. O se instala cada 6 meses, ¿no? Uy, si a ese le va uno. Bueno, pero ¿y entonces cómo es la cosa? Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a replantear muchas de las cosas. En mis viajes a la Colombia profunda, en donde tuve la oportunidad de compartir con gente maravillosa del Cauca, del Catatumbo, de los Montes de María. Usted se adelanta en el libreto, si es que usted le tira a uno todo el trabajo. Párele golas, es que para resumirlo el vergajo porque ya se metió con todo eso, ha sido periodista y es comunicador social. ¿Sí? Pero trabaja una línea de la comunicación que se llama comunicación para el desarrollo, ¿sí? Porque hay comunicación organizacional, periodismo en medios, y hay una cosa que se llama comunicación para el desarrollo. O sea, uno trabaja con las comunidades que necesitan buscar desarrollo. Uno es el intermediador ahí. Ahí es donde este vergajo entra en ese cuento que ya se estaba echando, que es de la Colombia profunda. ¿Qué es eso de la Colombia profunda y por qué terminó usted por allá? Bueno, yo termino por allá porque a partir de los procesos de paz que se adelantan el proceso de paz que se adelantó en el gobierno Santos, se crearon diferentes proyectos que lo que buscaban era darle voces a las comunidades que estaban en los municipios PEDET o en los municipios en donde fue Somac muy fuerte, también. en los municipios Somac, donde fue muy fuerte el conflicto armado. Entonces, lo que se buscó desde el 2020 a través de un proyecto llamado Voces del Territorio era tener la posibilidad de darle voz a los que no tienen voz. Y entonces, un poco encadenando lo que ha sido mi vida frente al tema del perdón y de la muerte, es como me permite tener dentro de mi cosmovisión una visión de muerte como punto de partida. Todos tenemos muertos que recordamos y algunos los recuerdan es desde el dolor, otros los recordamos desde el amor. Porque si bien es cierto, nuestros muertos cuando se van desde ese egoísmo o desde ese no querer dejarlos, nos generan muchos traumas en nosotros mismos, está también en nosotros mismos la posibilidad de dejarlos ir y honrarlos a partir de su no presencia física, pero sí desde esa presencia espiritual que está marcada desde cuando nosotros nacemos. Bueno, ahí nos estamos enredando un poquito, pero para desenredar la pita y entender un poco más cómo es eso de que se le muere a uno, pero ay no, sí, vaya así, yo sigo la vida como si nada. Eso no es tan fácil. A usted tuvo un caso que ya es para que la gente entienda que desde la violencia uno también vive cosas acá. Y tristemente yo me recuerdo que era un hermanito suyo. Un hermanito de usted falleció en medio de una situación violenta en el cañón del Conveima en la ciudad de Ibagué, que eso es cerquita ahí a Ibagué. Ahí se empieza todo a desquebrajar los sentimientos y todo, pero también hay un ser de luz que se llama Doña Gloria y es el punto de partida de este libro
y de todo lo que nos va a contar hoy. ¿Cómo es la cosa? A ver, mi hermano trabajaba en un colegio que se llamaba José Celestino Mutis. Estaban precisamente en los grados de final de año. Este próximo 10 de diciembre cumple 13 años de muerto. Y lamentablemente pasó cuando no tenía que pasar. Un artefacto explosivo colocado por unos integrantes de las FARC lo detonan y la onda es la que hace que mi hermano muera junto con Erika, la estudiante de último grado. En esos momentos el dolor, como te decía antes es muy grande, pero cuando tú hablas de la muerte de tu mamá, tú eres un huérfano. Cuando hablas de la muerte de tu pareja, tú eres un viudo. Pero cuando tú hablas de la muerte de un hijo, no existe palabra alguna que pueda identificar o definir ese dolor. O sea, uno puede decir deshijado, No, no existe, ¿cierto? no existe. No existe palabra para ese dolor. Entonces, desde ahí, cuando Arturo muere, nosotros estábamos en Bogotá y nos venimos para Ibagué. Lo primero que pasa es que en el apartamento en que vivimos se llena de un aroma de jazmín que dura hasta el aeropuerto. Es una cosa increíble como también las esencias empiezan a jugar. Luego con mi madre empezamos a hacer un trabajo del perdón, pero del verdadero perdón. Pero yo le echo esencia a los zancudos, doctor, ¿por qué? A ver si me perdonan la picada, doctorcito. Lo que pasa es que cuando uno se alimenta bien, eso es lo que ocurre, ¿Qué pasa? que cogen a los picados. Sí, doctor. Hola, hablando de picados, soy más de uno picado porque entraron al octogonal. Pero después hablamos del fútbol. Venga, doctor, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Usted el jazmín? ¿Cómo es lo del jazmín, doctor? No, son esencias que te permiten a ti en un momento determinado tranquilizarte. Pero más allá de eso, está esa posibilidad de entender, como nos pasó a nosotros, la fiscalía llega y nos llama, pues por mi profesión también de periodista, y nos dice, ustedes quieren ver o conocer o hablar con quienes colocaron el artefacto explosivo que se encuentran acá en la cárcel de Picaleña. ¿Cuándo? Eso fue 3 años después de la muerte de mi hermano. Ah, bueno, la cosa, sí. Y nosotros decimos no es necesario. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso al interior. O que sea, nos usted no dijo, uy, si yo quiero confrontar a ese hijo, porque la gente dice eso. No, pero ¿Usted luego lo que me ocurre, que es por eso también un poco que yo hago un libro, es que cuando me encuentro con uno de los firmantes de paz, en uno de los municipios más hermosos también del departamento de Sucre, en los Montes de María, que se llaman Los Palmitos. Cuando estaba en lo de Colombia Profunda. Es correcto, me encuentro con... Es que usted va así. Es que acuérdate que Sí. todos somos aquí ahora, pero también somos pasado, mirando el pasado como lo que fue. Sí, señor. El futuro no existe. Me ha venido. Y entonces, ¿qué es lo único que tenemos El como regalo? presente, doctor. El presente. Sí. Entonces voy combinando, pero espero Eso. que la relatoría tenga Yo voy colocando ahí el tino. el tate Ok. quieto. Hágale. Entonces cuando yo me encuentro frente a frente con él, ¿qué ocurre? A mí me herve la sangre durante 30 segundos. Cuando él se presenta y me dice que es uno de los firmantes del acuerdo de paz, a mi mente de una sola vez viene una imagen diciendo, este fue uno de los que asesinó a mi hermano. Así no haya sido. No, exactamente. Entonces mi mamá, con su voz interior, porque mi madre también ya falleció, me dice, bueno, pero ¿qué fue lo que aprendimos, chiquito? Porque ella hablaba así, Ella le entonces decía, chiquito, usted. a todos, porque se casó con un mexicano su 4ª vez, y entonces todos éramos, chiquito, ¿cómo te ha ido? Pero bueno, entonces me dice, ¿qué fue lo que aprendimos? Porque una cosa es Pensé que le perdonar. decía, pinche chiquito. No, nada del chiquito. Entonces, entonces, perdonar es tener la posibilidad de abrazar el otro, sabiendo de que por muy doloroso que sean también los hechos, necesitamos trascender, necesitamos valorar de que en esos momentos, esos pagamentos que se dieron en la vida, lo que sirvieron fue para fortalecernos en nuestro plan del alma y en nuestro proyecto de vida. Y así lo entendí. ¿Y usted lo abrazó al vergajo ese? Claro, lo abracé a él y abracé a toda su familia. Y buscamos desde este proyecto que sus voces, que en esos momentos también estaban siendo silenciadas por la estigmatización y por todo lo que ocurre en este país, fueran tenidas en cuenta. Porque finalmente lo que necesitamos como humanidad, y en especial en Colombia, es la posibilidad de abrazarnos desde la palabra, pero desde la palabra que construye, desde esa palabra que nos ayude a tejer socialmente para fortalecernos en nuestro quehacer diario. Venga, doctor, venga, porque es que ahí yo me voy perdiendo. O sea, sé que usted aprendió a olvidar el pasado, se perdonó al vergajo
y también se autoperdonó usted. Claro, porque no es que haya olvidado el pasado está ahí porque son los hechos históricos, pero lo que sí hice fue generar unos autoperdones. A partir de la muerte de mi hermano también aprendí muchas cosas para mi vida y por eso para mí la muerte también es un inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hice fue pensar en que Dios me dio la posibilidad o me regaló un hermano por 40 años y en esos 40 años Él me ayudó a crecer como hijo, como papá, como profesional y estuvo en ese trasegar, en el juego, en el estudio. Hay una historia que yo cuento y nadie me la cree, pero lo juro por mi padre que es así. Mi hermano yo creo que es el único colombiano que perdió el kinder para que su hermano menor fuera con él cogido de la mano el resto de primaria y secundaria. No jodas. Sí, esa es la verdadera historia. Entonces, cuando uno cuenta esas cosas, lo que uno hace es ya agradecer esos hechos y no quedarse en ese drama. Si yo me quedara en la muerte y odiando, pasa lo que le pasa a muchos que odian. Se enferman. Se enferman y por supuesto empiezan a tener fibromialgias, empiezan a tener cáncer, empiezan a tener otra serie de enfermedades, en especial también columna, porque no son capaces de sacar todo lo que hay adentro, ¿cierto? Y generar un proceso de perdón en donde la posibilidad de vivir mucho más tranquilo, más liviano, se hace en esos pequeños actos de amor que nos llevan a trascender. O sea, sé que cuando uno vive pendiente del vecino o el engaño que le hizo la primera esposa y todas esas cosas, si uno vive pendiente de eso, nunca va a ser feliz. No, uno nunca vive. Ahí Porque es donde no uno se vive vive. ahí eso se llama, yo vi por acá una cosa, véalo, El bucle. el bucle. Claro. Eso del bucle es como así, como un círculo y círculo y círculo y no sale eso como un círculo vicioso. Ocurre muchas veces que, por ejemplo, usted está en su trabajo, ¿sí? Sí, señor. Y hay un jefe o hay un compañero que cada vez que usted la ve lo irrita, ¿cierto? Y entonces usted empieza a decir, pero es que esta persona, y desde la palabra empieza, y desde el mismo accionar suyo corporal también empieza a generar un tipo de procesos internos que conducen, por ejemplo, a desgastarse energéticamente hablando de él. Mire, si ve cómo nos miró, qué tal cosa. Y todo lo vuelven personal. Todos somos maestros, todos somos alumnos. Y el otro, El otro ni idea. sí iba a decir una palabra que no se puede decir en televisión, pero el otro jugaba de la risa. Claro, porque el otro no sabe, y por eso te repito. Y tal vez ni le para bolas a ese vergajo. Y uno Nada. montaba en películas. Nada. Pero esas películas, vuelvo y le digo, lo enferman a uno. Yo he visto gente estresada, con dolor en la espalda y todo eso. Y es por las pendejadas que se inventan. Y resulta que luego en otro acontecer de la vida se encuentran con un protagonista igual o similar y ocurre nuevamente lo mismo. Entonces, una palabra o un accionar activa ese bucle y nos volvemos en pobre de mí, nadie me quiere, ¿cierto? Y ahí es donde permitimos de que nos roben nuestra propia energía porque no estamos sanando esos dolores que se generaron generalmente o en la infancia o en la adolescencia. Si usted los trae aquí y a la hora, tiene la posibilidad de sanarlos para trascender. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buena, doctor! Vamos a charlar. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buena, doctor! Vamos a charlar. Alguna vez hablé con una doctora que se especializó allá donde estuvo el presidente Petro hace poquito, en China, Sí, y que es que estaban estudiando una cosa que llaman constelaciones familiares, una cosa, sí. y que hablan de que a veces uno, el subconsciente y la conciencia tiene unos problemas y unos traumas, y uno los carga y ni se da cuenta, uno todo es virolado, todo. Pero eso finalmente lo enferma uno físicamente y uno permite que no evolucione en la sociedad y uno dice, uy, pero es que Vergajo mantiene como con el mico al hombro. No, mentiras, que es que desde Guámbito lo enseñaban a vivir con el guámbito al hombro, con el mico al hombro. Lo Más que o yo menos ya- la cosa. Es lo que yo llamo las mochilas. Las Eso. mochilas son momentos en los cuales usted asume el problema de los demás, asume el problema de su tío, de su hermano y de todos, y usted empieza a cargar con ese problema. O sea, es cargar el costal de otro, que yo Es llamo. cargar el costal de otro. Y cuando usted menos se da cuenta, cuando usted quiere levantarse, Está pesado. está demasiado pesado. Y ahí es difícil poder ya levantarse. Venga, doctor, ahí no fuimos a lo particular, pero si uno piensa y empieza a galar en todos esos procesos de paz que tenemos, que las disidencias por un lado, que la Bacrim por el otro, que el ELN con los viejitos tratando de hacer la paz, que los otros pollos del ELN haciendo lo que les da la gana en el país, y todo eso así, que la posición del gobierno por un lado, que los del gobierno por otro, o sea, todos tirando cada uno para el lado, y quién carga el costal de todo el pueblo.
Tú lo estás diciendo, lastimosamente uno de los mayores problemas que tenemos también como país es que, y como sociedad moderna y es en el mundo que está ocurriendo, es que no nos estamos escuchando. Lo único que nos importa es poder hablar, así sea, para respondernos nosotros mismos, pero no estamos pensando en que lo que estás planteando, por ejemplo, se hace necesario mirar cuáles van a ser las verdaderas estrategias que permitan desde el perdón, no desde el negocio que se tenga o no desde el conflicto en sí frente a una mata que no mata, ¿cierto? Sino en una posibilidad de construir bajo ese respeto del otro, bajo el respeto de algo que es tan sagrado para las diferentes comunidades como se llama la palabra, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos esa posibilidad de construir, no desde el dolor, sino desde la resiliencia, por ejemplo, desde el amor, desde el trascender, nuestras sociedades tendrán una posibilidad mayor de avanzar. Hay un ejemplo muy interesante y ocurrió en Planadas. Cuente, Antes de doctor. afirmar el proceso de paz, estas comunidades ya estaban hablando de cómo iban a conciliarse. Entonces, ¿verdad? claro, entonces antes de que llegue la firma del acuerdo final, en Planada Sur del Tolima, donde nace la guerrilla de las FARC, ya Ok, habían sí. procesos de reconciliación muy Pero espectaculares. párele golas, dicen que realmente el conflicto empezó en Icononso. Allá se robaron las gallinas, pero como empezaron a atropellar, terminaron en Planadas y fue donde se dieron a conocer el bonche. Yo me leí un libro de eso que también dice que hay que leer, doctor Vergajo. Hola, profesor Pito, ¿usted escribe todas estas letras? Sí. Y el objetivo es ese, es tener la posibilidad de que nos regalemos un espacio en donde podamos hablar precisamente de que quiénes son nuestros maestros en la vida y por qué yo también soy maestro. Cuando un niño llora, o por ejemplo cuando una persona viene a un parque como el que estamos acá hoy en la ciudad de Ibagué, Está la hermoso, finca, doctor, la finca, yo sí. y llega un perro y hace sus necesidades Uy, güey madre. y el dueño no las recoge, ¿qué te está enseñando? Que el perro es más decente y más aseado que el dueño, doctor, porque, uy, de verdad que es... Claro, pero en la medida en que tú seas consciente de que cuando con la palabra, al salir a discutir de manera agresiva, estás generando otro tipo de drama, lo que está tratando también de enseñarte esa persona no es solamente desde la tolerancia o la paciencia, sino la posibilidad de una conciliación a partir de cosas que nos afectan a todos. O sea, yo debo salir y decir, oh señor, recoja el excremento del perrito, tenga la bolsa y la amabilidad y no sea tan cochino. Sí, señor, y no gritarlo. O en un momento determinado, desde el mismo ejemplo. Fíjate el ejemplo que nos dieron los japoneses en un momento en los estadios. Termina un partido y ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a recoger toda la Todo. basura. Entonces, desde el mismo ejemplo. Entonces, son como posibilidades. El niño que llora te enseña también paciencia. El papá que en un momento determinado a usted como que le dieron también correa, ¿no? Harto, doctor. Harto. Entonces, ¿qué te quiso enseñar? Entonces, Perrero. ahora todo es diálogo, ¿no? Entonces, todas esas cosas... A usted le dieron fue perrero, claro que Perrero, sí. sí. Ahora que me acuerdo tenía el 7 cueros. Eso, doctor. Ahí usted también. Claro. Por eso lo de la carita y toda la Sí, cosa. ahí es donde me ven. Entonces, todos esos procesos de enseñanza Señor. son para que nosotros, en el aquí y en el ahora, tengamos la posibilidad siempre de revalorarnos y significar desde nuestros actos, desde nuestro ejemplo, desde la palabra, la posibilidad de construir sobre todo un entorno familiar mucho más tranquilo y sobre todo lleno de amor. Venga, doctor, pero una cosa. Es que volvemos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso y en todo, en el gobierno nacional, en los diálogos y toda esa cosa. Y uno dice, no, es que la paz la consiguen ellos. Y con eso que estamos hablando, no podemos empezar a hacer la paz desde el barrio, desde la verija, desde el municipio, desde donde estamos. Porque es que todos estamos pensando que la paz se hace allá solamente. Y entonces los conflictos en el barrio, en la calle, en la ciudad, en el pueblo, ¿cómo se construye? ¿No es así? La paz se construye desde los propios hogares. Desde ahí nace todo. Nuestros legisladores lo que hacen, que ahí también tiene que ver el ego, la ideología, sus posturas de partido, lo que buscan en ese conflicto no es solamente el robo energético por quién tiene la razón, sino es la posibilidad también de mirar dentro de ese ideal de país qué podemos construir. Pero la paz no se construye desde allá, ya pueden legislar, como pasó ahorita con el acuerdo final, que nos dio la posibilidad de tener algunos lineamientos a través de los PEDET, a través de todo lo que se hizo como país, ¿cierto? Pero finalmente quienes hacemos la paz
somos los que estamos en las veredas, en los municipios, en los barrios, pero especialmente en ese núcleo primario llamado familia. Eso sí es cierto, doctor. Y enseñarle la cultura, las tradiciones y sobre todo los valores a los guambitos, porque si no, imagínese qué generación es la que vienen de después. Venga, doctor, es que yo lo he visto hablando de cosas energéticas, de los maestros de la infancia, del bucle, esos son como, ¿qué? Como unos postulados en el libro. Sí, recuerda que nada es personal. Cuando yo digo que nada es personal, es que cuando usted tenga una discusión con el otro, no tome esa discusión para la vida, porque es que ese otro, como lo dijimos anteriormente, lo que hizo fue enseñarle, a darle alguna lección en ese momento. Pero si usted se queda con ese odio, o con ese rencor, o con ese momento, como si fuera una mala experiencia, lo que usted está haciendo es también llenar su mochila también de esas malas experiencias. Y cuando usted se llena tanto de tanto odio, de tanto resentimiento, volvemos a lo que ya su señoría manifestó, ¿Qué, doctor? que se expresan las enfermedades. Exactamente. Y una cosa es la curación y otra cosa es la sanación. A usted lo curan en un hospital, pero Eso- usted se sana cuando usted sana también ciertas cosas en usted mismo, porque la medicina actúa, pero su corazón también tiene que actuar. Ahí es donde se trasciende, si no, no hay posibilidades. Eso le puede servir al ministro de Salud, al Guillermo Alfonso, para ver si mejora un poquito la salud y se ahorra una platica. Pilas, ayudémosle al ministro con eso, sanándonos nosotros mismos para que haya menos enfermedades. Ah, venga, párele golas, doctor. Es que yo pensando y viendo esa cosa, y yo me pongo a ver si, por ejemplamente, se sienta un soldado del ejército colombiano, un policía de la Policía Nacional, que cumplió hace poco cumpleaños, y aquí se sienta un señor insurgente, ¿sí? Un guerrillero, ¿sí? Otro de la Bacrim por ahí. Uno se ponía a ver y cada uno tiene un costal lleno de estiércol, doctor, y no es precisamente de vaca, porque les ha tocado vivir cada uno en su mundo y en sus cosas, en sus frustraciones y en todo. Ahí como hace uno para entenderle el costal a todos y llegar a un solo costal, doctor. Hay puntos de acuerdo en todos. Finalmente lo que queremos es tener un mundo posible. Hay otra anécdota también que se vivió precisamente en Caitaña, y es cuando se va a construir un puente que pueda unir a los niños que tenían que dar una vuelta muy grande para llegar a su salón. Entonces, donde nacen las FARC, es donde se da esto. Y es que el bulto de cemento, en un proyecto conseguido por los cafeteros y entregado a través de la Cruz Roja por helicóptero, porque allá no entraba nada más, es entregado por los militares al hombro de los reincorporados. Y son ellos los que terminan haciendo la obra. Entonces, cuando Ay, qué bonito eso. entonces se puede trascender, porque lo que tenemos que pensar como ciudadanía en general es que haz el bien y no mires a quién. Nacimos para servir. Y en ese punto, adiós ideologías, adiós todo. Aquí lo que se construyen son puentes desde el amor y desde la posibilidad de saber que desde la palabra se construye y se trasciende. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ujú. Y como dijo San Juan Pablo II, un día a la vez, porque es que todos lo quieren ya. Y véngase que ya vamos a firmar y que... No, todo es un proceso, doctor. ¿Será que nos falta un poquito de paciencia? Cuando tú estás en esa Colombia profunda, sabes que, por ejemplo, con las comunidades indígenas, puede durar hasta 2 o 3 meses en un proceso de concertación. Lo mismo que con las comunidades afrocolombianas. A algunos les gusta que les digan negros. Entonces, lo que hay que hacer ahí es tener claro para dónde vamos, cuáles son los propósitos que nos hemos establecido y tener paciencia y en el rabo resistencia. Eso, doctor. Porque es que además, venga, le digo una cosa, vea usted que es comunicador y la gente en Colombia ya sabe. Ahora todo el mundo se la pasa así con el celular. Y tenemos dos mundos paralelos, uno el de la virtualidad del celular y otro el de la realidad de la vida. Entonces hay gente que actúa y piensa como actúa en el celular, en las redes sociales y todo. Eso ya, y a la van. Y pueden echarle la madre a cualesquiera y todo, y la intolerancia en redes, y así quieren vivir. Es otro cuento, doctor. Por eso te digo que todos somos verdugos de nosotros mismos. Hay una danza del norte del Tolima que se llama Listos para la Foto. No sé si alguna vez la escuchaste. Uy, Entonces, listo, listos y todos listo a la para última. la foto. Exacto. Eso es lo que está Después de la ocurriendo muestra. con las redes sociales. Las redes sociales lo que te permite ver a ti
es ese momento de la instantánea, de lo que no es. Yo estaba en un concierto en Barranquilla y vi una señora sola y ella transmitía con una felicidad, pero no cabía en ninguna mesa y a lo último terminó solamente siendo una imagen para todas sus amigas que deseaban también estar en el concierto y que en esencia es lo que pasa también con las redes sociales. No necesitas tú mirar la vida del otro, vívela aquí, vívela ahora, disfruta de este momento, disfruta de los zancudos, disfruta del sonido del río, porque eso es lo que nos posibilita, disfruta hasta del mismo compañero del Congreso. Sí, aquel que dice, ay, que es que este se fue para otro polo y el otro dice, no, es que yo estoy en el otro polo y resulta que finalmente lo que nos están ayudando... Y están de polo a polo. Y están de polo a polo. Imagínense. Entonces lo que están haciendo es ayudando también a construir una identidad de país desde las diferentes visiones políticas, en donde lo que hace la gente que es pelearse por todos esos locos, y usted ve la ciudadanía también peleando el uno por el otro, y ellos están allá en una concertación y en un teatro normal, como es un congreso, en donde se discute de acuerdo a su postura, pero al final terminan siendo lo mismo, compañeros de trabajo. Bueno, doctor, hablando de redes sociales, ¿dónde lo encontramos a usted y el que esté interesado a ver cómo aprende más? Recuerda que nada es personal. Nada es personal, se consigue a través de www.lunarvi.com, que es la editorial, o a través de las redes sociales Oscar Viña Pardo o a través de Don Tamalio, que con el mayor gusto Don Tamalio es uno de nuestros mayores embajadores. Eso, y ahí les vamos contando cómo escritores tolimenses están generando pensamiento y reflexión para el perdón y la paz. Por ahora, doctores, gracias por estar acá en el canal, por seguirnos viendo y seguir compartiendo las historias bonitas de nuestro país, de nuestra región. Siempre aquí, garlando de frente, como la gente. Nos vemos. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar.